Este video mostrará cómo determinar el binomio probabilidad usando Desmos.com. Para el primer ejemplo, la variable aleatoria x tiene una distribución binomial donde n es igual a 8, que es el número de juicios, p es igual a 0.2, que es la probabilidad de éxito, y se nos pide que encontremos la probabilidad x es igual a 1. Vamos a Desmos.com y grafica la distribución binomial. El primer paso es ir a Desmos.com y hacer clic en Calculadora gráfica. A continuación, haga clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. A continuación, haga clic en Funciones. Entonces haga clic en DIT para ver distribuciones. A continuación, seleccione la distribución binomial. Observe cómo se nos dice que ingrese la coma de pruebas y la probabilidad de éxito. El número de ensayos es de 8, la probabilidad de éxito es 0.2, cierre entre paréntesis. Cerremos el teclado Desmos haciendo clic en el botón Ocultar teclado. Vamos a ajustar la ventana en el gráfico haciendo clic en el botón Ajustar Zoom, que es la lupa. Vidrio aquí a la izquierda. Observe ahora a la derecha tenemos un buen gráfico de la distribución binomial. Para encontrar la probabilidad x es igual a 1, simplemente podemos hacer clic en el punto donde x es igual a 1, que es este punto aquí. El segundo valor de la par ordenado le da probabilidad aproximada de 0,3355. Otra opción sería hacer clic en el cuadro de probabilidad aquí a la izquierda. Y, a continuación, establezca el I-valor máximo tanto a 1, y observe cómo se muestra la probabilidad a continuación con más decimales. Y también tenemos un aquí en el gráfico que muestra el punto donde x es igual a 1. De cualquier manera, la probabilidad que x es igual a 1 es aproximadamente 0,3355. Que como porcentaje es del 33,55%. Vamos a encontrar también las probabilidades en la fórmula siguiente, y luego evaluaremos la expresión de la derecha usando Desmos. Así que la probabilidad de que x es igual a 1 es igual a n elegir k veces p a la potencia de k veces la cantidad 1 menos p a la potencia de n menos k. Donde en nuestro caso sabemos que n es igual a 8, p es igual a 0.2, y k es igual a 1 porque tenemos el probabilidad de x es igual a 1. Lo que significa la probabilidad x es igual a 1 es igual a n elegir k es 8 elegir 1. Veces p que es 0.2 a la potencia de k, que es 1, por la cantidad 1 menos p, que es 1 menos 0.2, levantado al poder de n menos k, que es 8 menos 1, o 7. Y ahora volvamos a Desmos y evaluemos esta expresión. Vamos a hacer clic en la celda 2. Para evaluar una combinación haga clic en el botón Mostrar teclado, haga clic en Funciones, haga clic en Estadísticas. Haga clic en NCR, que es el función de combinación. Queremos 8 elegir 1 y por lo tanto entramos 8,1 cerrar paréntesis veces 0,2. Cerrar paréntesis, elevado al poder de 1. Por supuesto, el exponente de 1 es opcional, flecha derecha. Y luego 1 menos 0.2 es 0.8. Así que tenemos tiempo 0.8 a la potencia de 7, y notar cómo obtenemos la misma probabilidad. Para nuestro segundo ejemplo, de nuevo, tenemos una distribución binomial. N es igual a 9, P es igual a 0.3. Queremos que la probabilidad x sea igual a 4. Volviendo a Desmos, volvamos a la celda 1, y cambiaremos n a 9 y p a 0.3. Cierre el teclado Desmos. Vamos a eliminar la celda 2 por haciendo clic en la X de la derecha. Queremos que la probabilidad x sea igual a 4. Así que de nuevo, podríamos hacer clic en el punto donde x es igual a 4 que es este punto aquí, y observe cómo el segundo valor de los pares ordenados aproximadamente 0,1715. Es decir, la probabilidad x es igual a 4 o podemos cambiar el minimax ambos a 4. Vamos a dibujar un segmento en x es igual a 4 y obtener la probabilidad a continuación, que de nuevo sigue siendo aproximadamente 0,1715. También busquemos el probabilidad usando la fórmula. Observe ahora que tenemos k es igual a 4. N elegir k es ahora 9 elegir 4. P a la potencia de k es 0.3 a la potencia de 4. Luego tenemos la cantidad 1 menos p, que es 1 menos 0.3, elevado a la potencia de n menos k, que nos da 9 menos 4, o 5.
Y ahora volvamos a Desmos. Haga clic en la celda 2, haga clic en el botón Mostrar teclado, haga clic en Funciones, haga clic en Combinación, que es NCR. Queremos 9 elegir 4. Escriba 9,4. Cerrar paréntesis. Tiempos 0.3, cierre paréntesis. Levantado al poder de 4, derecha flecha. 1 menos 0.3 es 0.7. Dándonos veces 0.7, cerrar paréntesis, a la potencia de 5. Y obtenemos el mismo resultado. Esto se suponía que debía estar en azul, pero esto todavía funciona. 0.1715, que es 17.15% aquí, así como arriba. Y arriba. 3355 también es igual a 33,55%. Espero que haya encontrado esto útil.